Entonces, clase número 3 de la materia, la carta a los Efesios, trimestre número 2. ¿Ok? Efesios 4, versículo número 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, nada más retomé este verso para entrar en contexto de lo que estamos hablando. Recordemos, y ya lo expliqué ese verso, no quiere decir que Jesús se fue al infierno, ¿eh? No quiere decir eso. Lo explicamos la semana pasada, que lo que quiere decir ese verso, y quiere dar a entender la parte de que Cristo descendió a lo más vil de este mundo. ¿Ok? No se refiere al infierno, y dimos otros versos para poder respaldar lo que decimos. Una de las cosas que dijimos es que no tendría sentido decir que descendió al infierno, por cuanto esas personas que ya están en el infierno, ya no hay ningún remedio para ellos. O sea, ya no hay manera de que alguien salga del infierno para salvación. Se acabó. La Biblia dice en Hebreos que, como está escrito para los hombres, en Hebreos capítulo 10, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Okay? Entonces, nadie, ni por misas, ni por nada de nada, va a salir de ahí. ¿Ok? Entonces, entrando en ese contexto, el contexto del capítulo 4 es las herramientas que Cristo ya dio a la iglesia. ¿Ok? Las herramientas que Cristo ya dio a la iglesia. Y una de las herramientas que Cristo dio a la iglesia son los dones. ¿Ok? Entonces, en el versículo 11, que vamos a entrar allí, vamos a estar ahora viendo cómo Dios empieza a dotar dones que van a ayudar a que los hijos de Dios maduren. El hijo de Dios tiene que madurar. La iglesia tiene que crecer no solamente en número. Es bonito que la iglesia crezca en número, pero a medida que la iglesia crece en número, se requieren más maestros, se requieren más pastores, se requieren más ujieres, se requieren más coordinadores, y no vamos a poner a cualquiera. La iglesia no funciona así, ¿eh? Hace falta un maestro, pues métete al hermano, ya ahí aprenderá. No. La iglesia no es un trabajo, ¿ok? La iglesia no es un trabajo donde, pues ahí van contratando, ¿no? De chile, mole, pozole, y a ver cómo la van despiojando, y si no les ocurre un accidente. No, la iglesia es otra cosa. En la iglesia no se tiene que ver el tiempo que tiene la iglesia, se ve la madurez que tiene. ¿Cómo se puede ver esto? Una de las formas es ver que esté asistiendo al instituto. O sea, no vamos a poner a alguien que no se está capacitando, como que quiere. O sea, si no se puede comprometer en el estudio de la Biblia, ¿tú crees que se va a comprometer en el servicio a Dios? Es ilógico. O sea, no. Ahí le nacerá. No funciona así. No funciona así. No es de que me nazca. Hay cosas que no te van a nacer y sin embargo se tienen que hacer. O sea, hermanos, hay veces que sí, te duele la cabeza y tienes que realizar un tema. Sí, te duele la columna. Sí, te duelen los ojos, tienes gripa y tienes que sacar una clase. Y no es sacrificio de que, ay, no, pues yo no quiero sacrificio. A ver, si estás en una cama de hospital, pues es lógico que no vas a venir. Es lógico, hermanos. Pero siempre ten esto en cuenta cuando vas a decir, no puedo. Si fuera para tu trabajo, ¿no podrías? O sea, si tienes gripa, mal, cuerpo cortado, te sientes cansado, te duelen aquí los hombros, toda la cosa. Pero yo veo que hay varios que es un pretexto para que no vayan a trabajar. ¿Por qué Dios se merece menos? O sea, con Dios sí vale. Con Dios sí vale. No estoy diciendo que Dios sea un capataz, pero creo que es ilógico, ¿no? Es ilógico. O sea, que aunque te duele la muela, vas. Pero aquí te duele la muela y tú piensas que pues, Dios no merece. ¿Se dan cuenta cómo nos falta renovación en la mente? ¿Nos falta renovación? Sí, a lo mejor fue una semana muy pesada.
porque hay semanas que son pesadas, que tuviste que tomar a lo mejor 3 turnos seguidos, ¿sí? Pero cuando de verdad tú sientes el amor por Dios, lo vas a hacer. Y Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. ¿Cómo? No lo sé. Pero no es que pues yo soy de no desvelarme. Pero cuando está la serie muy buena en Netflix o en Prime o en HBO, ahí sí, eso sí vale la pena. Y cuando se trata de Dios, ¿no vale la pena? Ese es el problema, hermanos. ¿Se dan cuenta? En eso se demuestra cuánto amas a Dios. Por eso decimos que alguien que no ama a Dios no puede amar a alguien más, porque ese es el mismo pretexto que va a poner. Yo no soy tu nana para andarte cuidando. O sea, si te duele la panza, pues a ver qué le haces. No, si la amas, vas a cuidar de ella, ¿no? Vas a buscar que ella se sienta bien, vas a buscar que él se sienta bien. Pero como no amas a Dios, así lo demuestras. ¿Cómo? Pues no me importa, mientras él... para eso estás para trabajar, ¿eh? A mí no me importa cómo te sientas, para eso estás. Todo lo mismo pasa. Dios, no me importa, ¿eh? Para eso estás, para darme. No me importa si no voy o si voy. Tú para eso estás. ¿Te das cuenta cómo se va el mismo pensamiento? Y eso es por falta de amor a Dios, falta de temor. Entonces, tenemos que ir viendo que la gente madure. Madurez no es símbolo de que no fallen. Madurez no es símbolo de que no fallen. Van a fallar, se van a equivocar. ¿Van a tomar decisiones en el proceso y se van a equivocar? Sí, sí. Está dicho que sí. Pero ¿sabes en qué no pueden fallar? En su comunión con Dios. Eso es lo que no puede fallar. Son humanos con imperfecciones y con temores también, sí, y que pasan al frente y se les lengua la traba y toda la cosa, y que están enfrente de un niño y también lo mismo, o están haciendo algo y lo mismo, sí, sí, es parte del juego, sí, sí. Pero cuando tú de verdad tienes comunión con Dios, vas a crecer, hermano. Si no tienes comunión con Dios, una de las cosas que empieza a ocurrir es que piensas que Dios es una opción más en tu vida. No, pues así como puedo servir a Dios, puedo servir al mundo. No seas tibio. Porque Dios a los tibios, dice la palabra, ¿no? Les dijo Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo irán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, ir en pos de él. Lo mismo. Tú no puedes ser un cristiano que esté pensando en servir a Dios y su mente en el mundo. O sea, eso no puede ser. Decídete. Ese es símbolo de madurez. Saber a quién perteneces. No, pero es que yo sirvo a Dios, pero pues no tengo ninguna remuneración económica. No seas carnal. Porque Dios sabe que necesitas. Pero si no eres fiel en lo que no es tuyo, ¿cómo serás fiel en lo que Dios sí te va a dar a ti? ¿Cómo vas a ser fiel ahí si no sabes ser fiel en lo que no es tuyo? Y muchas veces nos engañamos así, hermanos. Es que si yo tuviera esto, sería. Aunque lo tuvieras, no lo harías. Entonces, hermanos, tenemos que ir hacia la madurez. Entonces, ¿a quién vamos a llamar al ministerio? A gente no perfecta, a gente que es fiel a Dios. Y una de las cosas es que pues, estudie. Sí, es necesario. Sí, fíjate, con Esteban y los demás diáconos, para servir mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no conocemos ni la Biblia? No tiene ningún sentido. Y hoy hemos minimizado eso. O sea, no, pues el niño sabe tocar piano, pues mételo al piano. No. Porque, hermanos, en la iglesia no es solamente tocar, es entender a quién servimos. ¿Ok? Entonces dice allí, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. Estos dones que se mencionan aquí son hombres que debían rendir a la iglesia un servicio especial, con un propósito especial. ¿Cuál? Llevar a la iglesia a la madurez. ¿Ok?
Otro punto. ¿Dónde están esos ministerios? En la iglesia. O sea, por eso lo decimos otra vez. Un cristiano ermitaño no va a crecer. O sea, un cristiano que dice, no, pues Dios me habla, y allá en mi casa. Y no, pues hacemos estudios en mi casa. ¡Qué bueno! Pero tu casa no es la iglesia. Tu casa no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen para adorar a Cristo. Y en la iglesia Dios ha puesto ministerios. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que los cristianos maduren. Entonces, no se marcan jerarquías. Aquí no está diciendo, primero los apóstoles son los de mayor rango. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de jerarquía. Estamos hablando de ministerios. ¿Qué es un ministerio? Una manera de servir. Eso es un ministerio. Una manera de servir. ¿Ok? Aquí la palabra constituir viene de la palabra griega didomi, que significa conceder. ¿Ok? Permitir, apartar para algo. El punto más clave de esto es Aarón. Fue apartado para el sacerdocio, o sea, fue una manera de servir. Moisés tenía una manera de servir, Aarón tenía una manera de servir, María tenía una manera de servir. No todos somos iguales en la iglesia. Tenemos diferentes roles, pero no es que alguien sea mayor que otro, no. Sino que tenemos una manera de servir distinta para un mismo fin. Lo mismo pasa en la familia. No es que el hombre sea mayor que la mujer, no. Tienen diferentes roles, diferentes maneras de servir dentro de la familia, que ambos conjuntados, que la familia va a un buen puerto. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, Dios puso a hombres bien dotados, capacitados por medio del Espíritu Santo, para que puedan ejercer y llevar a cabo el adoctrinamiento de la iglesia. Primeramente, apóstoles y profetas. A estos fueron designados 3 responsabilidades. Número 1, colocar el cimiento en la iglesia. ¿Ok? Colocar el cimiento en la iglesia. Esa fue una de las cosas. ¿Ok? Efesios 3:5. Dice ahí, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? La iglesia. ¿Cuál misterio? Que el Mesías sería entregado en manos de pecadores y sería negado, pero al tercer día iba a resucitar. O sea, ya estaba escrito. Dice ahí en 1 Corintios 15, y que murió y resucitó conforme a o sea, ya estaba escrito, hermano. Pero era un misterio que ahora fue revelado. ¿Para qué fue revelado? El propósito es para que la iglesia tenga ese cimiento. ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? Las Escrituras. Ese es el cimiento de la iglesia. O sea, una iglesia que no tiene la palabra de Dios no es iglesia, es otra cosa. Es una secta, pero no es la iglesia. La iglesia, su cimiento debe ser Cristo. ¿Y Cristo es qué? El Logos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra verbo es Logos, o sea, es la palabra encarnada. Entonces, la iglesia debe tener como cimiento ¿qué? La palabra, no es una familia, ¿eh? Por eso aquí no, es la iglesia de don Pancho Pérez, no es cierto. Porque si así fuera, sería una secta. La iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Cristo. Y por lo tanto debemos hablar de Cristo. ¿Ok? Número 2, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Segunda Corintios 12:2. Segunda Corintios 12:2. Dice allí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y Pablo está hablando del mismo, pero él no quiere hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque eso hacían los falsos. Los falsos siempre hablan de sí mismos.
Esa es una de las características de un falso, cual siempre habla de él, de sus viajes, que estaba en el supermercado y Dios le reveló, que iba por la carretera, que estaba durmiendo y soñó con un toro, y soñó que se caía, y no sé qué tanto rollo. Ese es de un lobo, ¿eh? Un lobo siempre habla de él mismo, que él sabe mucho, que no sé qué tanta cosa. No, no, no. Los apóstoles y profetas no hablaron de sí mismos, hablaron de Cristo. Y lo vamos a ver en la serie del domingo. Cuando estudiamos al profeta Daniel, nos vamos a dar cuenta cómo Daniel tuvo esa revelación de Cristo a través de los tiempos. O sea, los profetas y los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Cristo. ¿Ok? Ese fue una de las cosas principales. Número 3, dar confirmación de la palabra mediante señales, milagros y prodigios. Estamos en el punto de 3 responsabilidades básicas de los apóstoles y profetas. La tercera es dar confirmación de la palabra mediante señales, milagros y prodigios. Ahora, en el sentido estricto, estos términos solo se aplican en particular a los 12 apóstoles. El sentido estricto, o sea, ya no hay apóstoles como Pablo. Bueno, entonces, ¿por qué hay una fiebre de apóstoles? Bueno, porque ellos tienen un tipo de doctrina que dicen que la Biblia se divide en 3 ministerios. El ministerio del Padre, donde Él tiene profetas, y vemos todos los profetas, Elías, Eliseo, Daniel, Malaquías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos que supuestamente son del ministerio del Padre. Luego viene el ministerio del Hijo, y ahí tiene sus 12 apóstoles, ¿no? Los que conocemos, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, todos ellos. Y luego viene supuestamente ellos el ministerio del Espíritu Santo, que es el que nos encontramos hoy. Y el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles, supuestamente ellos. Y por eso ya hay muchos que se llaman apóstoles, pero no son apóstoles de Cristo, según ellos, sino apóstoles del Espíritu Santo. Sin embargo, ese tipo de interpretación no es muy válida. ¿Sabes por qué? Porque el problema con ese tipo de interpretación es que dividen la Biblia en que Cristo no obra ahorita, obra el Espíritu Santo, y no, están negando la Trinidad. Y ahí salen los que se llaman los unicitarios. ¿Saben quiénes son los unicitarios? Son los que no creen en la Trinidad. Ellos nada más creen supuestamente en Jesús, nada más creen en eso. Pero esa es la misma idea, que como Jesús dijo que el Padre y Él son uno, ellos dicen, entonces hay que creer en Cristo. A ver, sí hay que creer en Cristo, pero nada más en Cristo. O sea, el Espíritu Santo solamente es el poder milagroso de Cristo. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona también, que siente, se entristece, que también convence a la gente, o sea, también habla, hace milagros, quita la vida también. Ananías y Zafira es un ejemplo. Entonces, el dividir la Biblia de esa manera va a hacer que erremos en muchas interpretaciones. ¿Ok? Uno de ellos que tiene ese tipo de doctrina, y es una congregación muy grande, pero es una secta, es una congregación de Guatemala llamada Ebenezer. Ellos tienen ese tipo de doctrina, y el problema con ellos es que han sacado doctrinas diciendo que Dios no creó el mundo. Ellos dicen, por decir, que cuando Dios dijo y vio Dios que era bueno, es que alguien más estaba creando todas las cosas y nada más Dios estaba de supervisor a ver qué hacían. Por si ellos sí creen que va a haber una segunda oportunidad para los muertos. O sea, son cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Y se dicen apóstoles, que son apóstoles y toda la cosa. O sea, y son congregaciones grandes, pero totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. Ellos sí creen, por decir, en este demonio que se llama Lilith, que es dicen, es un demonio hembra. A ver, para empezar, la Biblia dice que los ángeles ni se casan, ni se dan en casa. O sea, el sexo no es para los ángeles. Bueno, entonces, ¿por qué se les llama en forma masculina? Ah, bueno, no es por feministas, es porque
El punto masculino es el punto de la autoridad que Dios ha dado. Por eso la Biblia comprende más de cosas de hombres. ¿Por qué? No por hacer menos a la mujer, sino porque ese fue el orden que Dios dio de autoridad y de responsabilidad. Por eso muchos puntos se hacen o se dicen en masculino, ángeles. ¿Por qué no dicen, ay, por qué no dice ángelas? Hermanos, o sea, a veces pura faramaya y rollo, o sea, nada que ver. O sea, hermanos, se dice ese tipo de cosas en masculino por la autoridad delegada de Dios al hombre. Por eso se llama de esa manera. Entonces, sacar ese tipo, no, es un demonio hembra. Ay, bueno. Y ahí ves a la gente, no, sí, aprendimos, gloria a Dios, no, hombre. ¿Y eso en qué te sirve en tu salvación? Que saber que es un demonio hembra, ¿eso en qué te sirve? ¿O qué? ¿En qué te mostró más a Cristo? ¿Qué? O sea, no tiene ninguna razón de ser, hermanos. ¿Saben qué hace eso? Nada más fascinar a la gente, rascarles el oído, pero en realidad siguen igual de perdidos. Los profetas, parte de su responsabilidad era confirmar la palabra de Dios, pero su profecía tenía que ir en base a la de los apóstoles. Entonces, profetas como Elías, como Eliseo, ya no existen. Ya no. ¿Ok? La profecía del Antiguo Testamento, cuando dicen, así ha dicho Jehová, ya no se aplica en el día de hoy. Hay un don de profecía, eso es otra cosa. Recuerden por decir que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Así dice, ¿no? Porque le dije, es que soy niño. Y le dice, no, no digas que soy niño, porque yo te conozco y vas a ir a decir lo que yo te digo. Samuel también fue conocido desde más antes. ¿Aplica hoy dentro de la congregación? No. El don de profecía solamente funciona con hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona el don de profecía el día de hoy? Funciona que yo predico la palabra de Dios y digo cosas del futuro, pero que van en base a la Biblia. No los rollos que hoy escuchamos de que Dios me está diciendo que tu hijo va a ser presidente. Está adivinando nada más. Cuidado con ese tipo de personas, ¿eh? Agoreros, adivinadores y no sé qué tanto rollo, profetizas que parecen más bien hechiceras y no sé qué tanto rollo hay hoy en día. Eso no es don de profecía. Don de profecía es un don que toma la palabra y la confirma enseñando misterios. ¿Qué? Toma de la Biblia, dice esto se comprende a esto, toma de la palabra de Dios y nos da el significado y dice esto es lo que dice la palabra de Dios. Ah, eso es profecía. Ya no es como Elías, ya no es como Ezequiel, de que no, así dice el Señor, me está diciendo el Señor que así dice el Señor que yo, mi pueblo, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Recuerden que la palabra de Dios ya fue cerrada, el canon ya fue cerrado, ya no hay más que añadir. La máxima revelación, el último profeta, como los del Antiguo Testamento, fue Cristo. Ese fue el último. Por eso dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado ahora por medio de él. O sea, el Hijo es la última revelación de Dios. Ya no hay más. Ya no hay más, hermano. No, que el evangelio de Bernabé. Miren, ese evangelio de Bernabé, hay un evangelio de Bernabé y hay una epístola de Bernabé. No es lo mismo, ¿no? Y la epístola de Bernabé sí fue aceptada por los padres de la iglesia. Pero ¿por qué no fue aceptada en el canon? Porque no hay suficiente evidencia de la epístola y no fue Bernabé el que leemos dentro de los Hechos quien escribió esa epístola, sino fue un gentil en Egipto quien escribió esa epístola, pero está apegada a las escrituras. ¿Pero por qué no fue aceptada? Porque no hay suficiente evidencia de esa epístola. Hay una epístola y hay un evangelio. El evangelio nada que ver. Nada que ver. Entonces,
La tarea de los profetas era confirmar esa palabra y ese fundamento de los apóstoles. ¿Okay? Hechos 15:32. Hechos 15:32. Dice ahí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, Hechos 15:32, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿De dónde sacaron esas palabras? De las Escrituras. ¿Eh? De las Escrituras. O sea, estamos profetizando cuando ocupamos las Escrituras para consolar y confirmar. ¿Qué? Confirmarlos en Cristo. ¿Ok? Por eso es que luego a veces, cuando estamos sentados y la palabra de Dios se está exponiendo, parece como que nos estuviera diciendo algo que yo estoy haciendo, o algo que estoy pensando y que no he hecho, pero lo quiero hacer. ¿Por qué parece que el pastor sabe mi vida? ¿Por qué? Porque está profetizando, pero no es porque esté diciendo yo sepa tu vida o cosas así, no. Es el Espíritu Santo que a través de la profecía te confirma que estás mal o que estás bien y te consuela también. Eso es profecía. No es nada que ver con, así dice el Señor, y del norte traeré la salvación a tu vida, y ya no van, y el pulgón y el revoltón, lo que se llevó el COVID, Dios te lo traerá 20 veces más. Nada que ver, nada que ver. Eso es pura faramaya y teatro. Pura faramaya y teatro. ¿Ok? Evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Son aquellos que proclaman las buenas nuevas y son dados a la iglesia de una manera especial para llevar el evangelio a los perdidos. ¿Ok? Los evangelistas tienen esa parte o ese don que tiene la facilidad de hablar del evangelio. Todos debemos hablar del evangelio, ¿ok? Todos. Todos tenemos esa responsabilidad de que encontramos una persona o a tu pariente, lo que tú quieras, y le hablamos de Cristo. Pero aquel que tiene don de evangelista tiene esa gracia de Dios para hablar del plan de salvación que lo puede transmitir en 5 minutos. Cosa que a lo mejor, por si en mi caso, yo no tengo ese don. Entonces, no digo que yo no conozca el plan de salvación ni cómo, pero a lo mejor me llevaría más tiempo explicar, porque a lo mejor yo tengo un don de maestro. Entonces, como maestro, yo quiero explicar muchas cosas antes de llegar al punto. Y el evangelista no. El evangelista es más de que te explica el plan de salvación rápidamente y la gente cree. Por él, no, por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema de este don? El problema de este don es que si tú no tienes conocimiento, vas a tratar de ocupar ciertas maniobras del mundo para llegar al mismo fin, diciendo el fin justifica los medios. No, no, no. ¿Hay que salvarlos como sea? No, no. Jesucristo no hizo eso. Hechos 8:26. Ahí vemos un ejemplo claro de esto. Hechos 8:26. Dice allí, 8:26 en Hechos, ahí vemos a Felipe. Felipe era un evangelista. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, en el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? A ver, ponte en el punto de Felipe, ¿qué le hubieras dicho? A lo mejor me da ray, ya me subo, ya le hablo. ¿No? O sea, ven las palabras que Felipe utiliza para llegar a un punto. ¿Cuál? Explicarle de Cristo. Ahora, ve lo que estaba leyendo, ¿eh? ¿Qué estaba leyendo?
el profeta Isaías. El problema también hoy con unos evangelistas es que no salen de Juan. Tenemos que aprender a evangelizar, ¿qué? Con toda la Biblia. Él estaba leyendo Isaías. Ah, no, es que Isaías te lo debo. Isaías te lo debo, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Y la Biblia no es solamente Juan, ni Mateo, ni Marcos. La Biblia son 66 libros. ¿Y podemos evangelizar con todos? Sí, porque todos hablan de Cristo. Pero debemos saber qué dicen. Sí, hermanos. Entonces, el evangelista pues no sale de Juan, ese va a ser un problema después. Y le dijo, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Más adelante ya tenemos el pasaje, dice que llegaron a cierta agua. ¿Cuánto tardaron ahí? ¿Cuánto crees que le dio a Felipe para hablarles de todo el plan de salvación? Vamos a ser benévolos. ¿Una hora? Una hora, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ser benévolos, una hora. Fíjate hasta dónde llegó, hasta el punto del bautismo. Cuando llegaron al agua, él le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, fíjate hasta qué doctrina llegó Felipe. Ese es un evangelista. Te puede transmitir del evangelio muchas cosas. Teológicamente es otra cosa. ¿Ok? El evangelista te va a transmitir el evangelio de una manera rápida, concisa, puntual, entendible. Ya hablando de cosas teológicas, ya hablamos de otras cosas. Ya para eso existen pastores y maestros. ¿Ok? Pero el evangelista tiene esa facilidad de que en una hora, media hora te transmite el evangelio. Es rápido, o sea, eso es algo que es de Dios. ¿Y se requieren estas personas en la iglesia? Sí se requieren. Se requieren. Ahora, la única manera de evangelizar es hacer campañas evangelísticas. Miren, hermanos, las campañas evangelísticas comenzaron en el año de 1700, 1800, más o menos. O sea, no son relativamente muy viejas. No quiere decir que porque sea viejo sea lo verdadero, pero eso es relativamente, comenzaron 1800, 1900 con Billy Graham. Billy Graham era un hombre que nació en un hogar cristiano y se convirtió más o menos a los 20 años. Y él tenía esa parte del don de evangelismo. Iban muchas campañas evangelísticas. Pero ¿saben cuál es el problema de las campañas evangelísticas? Que dejan muchos hijos regados. O sea, pues imagínate, se juntaron en la campaña 3,000 personas y se convirtieron 1,000. ¿Cómo sabes que esas 1,000 están siendo discipuladas? ¿Cómo sabes? O sea, simplemente por aquí se acabó la campaña, amén, gloria a Dios, vámonos. Y después, lo que sucede con ese tipo de personas que creyeron en Cristo y nunca fueron discipuladas, que después se convierten en enemigos acérrimos de la iglesia. Porque no saben en qué creyeron. O sea, entendieron en ese momento un poco el evangelio. Un hombre que también, que ya murió, este hermano, pero que también yo lo escuché predicar y que también tenía esta parte, Luis Palau. Luis Palau tenía una doctrina medio extraña, pero hermanos, yo lo escuché en una campaña evangelística, él transmitió el evangelio en 10 minutos. De una manera que yo digo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo esa facilidad para transmitir el evangelio? O sea, en verdad, tú ves la obra de Dios, pero si tú lees literatura de Luis Palau, no era tan buen maestro. Era buen evangelista, pero no tan buen maestro. Buen maestro, John MacArthur, muy buen maestro. Arthur Pink, John Piper también, muy buen maestro. Por decir, uno que es muy evangelístico, que también tiene mucha teología, pero yo lo veo más lo evangelista, Sugel Michelet. Sugel tiene esa parte de que tú los ves, Otto Armando Alducin tiene mucho ese don. Ustedes ven, o sea, hablan de la palabra de Dios, pero siempre terminan haciendo el llamamiento.
¿Por qué tienen ese don? O sea, no pueden terminar sin no hacer el llamado de ven a Cristo y esto, o sea, lo dicen de una manera tan simple, que tú dices, o sea, ¿cómo ocupó que está hablando del Apocalipsis y de repente sacó a Cristo? O sea, de repente hizo el llamamiento. Es que cuando tienes ese don, tienes esa facilidad. Pero cuando no lo tienes, ese don, a lo mejor no tienes la facilidad para hacer el llamamiento, pero tienes la facilidad para enseñar cosas que uno que tiene don de evangelista no las tendría. ¿Y por eso es menos? No. Simplemente, ese es un don que también se ocupa dentro de la iglesia. Entonces, Felipe, el que vemos acá, fue uno de los 7 diáconos para las mesas, donde estaba Esteban. Ahí estaba Felipe. Pero Dios también usó en el área que evangelística. Los evangelistas deberían proceder de una iglesia local. No hay evangelistas errantes, de que no, pues Jehová es mi pastor, no me faltará. O sea, no es así. Todos debemos estar bajo autoridad. Vamos a verlo después en el capítulo 5, cuando dice, someteos los unos a los otros en amor. O sea, Dios ha puesto autoridades. ¿Para qué? Pues hermanos, una de las cosas que tiene el hombre sin Cristo es que se vuelve loco con el poder. ¿Y quién no? Hay pastores que cuando ven que tienen 200 ovejas se sienten más poderosos que uno que tenga 50. Se sienten más poderosos. No sé por qué, pero se sienten. Entonces, ¿qué hace la autoridad encima de él? Lo ubica. O sea, no es para hacerte la vida difícil, sino ubicarte. ¿Cómo son las cosas? No es como tú crees. No, pues es que Dios a mí me habla. Yo no dudo de eso, que Dios te hable. Pero tal vez te estás dejando llevar por una emoción y está nublando tu razón. Los evangelistas deberían proceder de una iglesia local, predicar al mundo y luego llevar esos convertidos ¿a dónde? A la iglesia local. ¿Para qué? Para ser discipulados. La Biblia dice hagan discípulos, no dice hagan hijos, nada más. No, hagan discípulos y bautícenlos. Ese es el problema del día de hoy. Por eso muchos piensan que poner una iglesia es poner un Oxxo. No, pues la gente me dice que yo sé mucho. Pues no sé de qué sepas mucho. No, sí dicen que yo predico bien bonito. ¿Y ya por eso? ¿Ya por eso vas a poner una congregación y chalala? No, hermano, no es así. No es así. Ok, vas a poner una congregación. ¿Y quién te va a ir dirigiendo? No, pues Dios. Vamos a estar estudiando la Biblia y como Dios nos diga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hermanos, no es así. En verdad, no es así. Todo tiene un orden. Dios no va a hacer todo un desparpajo de cosas para hacer una iglesia. Así no funciona. Entonces, así son los evangelistas. Pasamos al otro, que muchos teólogos tienen problema con esto. Muchos dicen que son diferentes y otros dicen que son juntos. ¿Ok? Según nuestro lenguaje español, esto es juntos, ¿no? Pastores y maestros. O sea, pastores y maestros, pues, quiere decir que el pastor tiene que enseñar. Un pastor que no enseña no es pastor, O sea, no sé qué sea, ha de ser alguien que administra tal vez, pero no puede ser pastor. O sea, el pastor, su misión principal es enseñar, ¿ok? ¿Dónde? Donde Dios lo lleve, pero principalmente en una iglesia local. El pastor tiene como finalidad cuidar el rebaño. ¿Cuál es la manera de cuidar el rebaño? Enseñándoles. Enseñándoles. No es cuidar de que, ¿cómo se llama? De que, hace falta un alcacero ese del hermano y ahí se los voy a llevar. No. No, es que usted, hermano, tiene que ir a, ¿cómo se llama? Casi sacarle el demonio del resentimiento. Mira, para empezar no es un demonio. Y segundo,
Cuando tú te sientes mal, ¿el hospital va contigo o tú vas al hospital? Yo no creo que haya médicos que vayan a visitarte. Ya te digo, "Oye, se le duele el estómago para que le ayudemos". Yo nada más recuerdo una vez que vine aquí a mi casa y fue porque me hicieron unos análisis y salió una enfermedad medio rara que viene de la leche, del queso, y eso se puede propagar muy rápidamente. Entonces, obviamente viene salubridad a tu domicilio y te dicen, a ver, haga recuento de dónde compró tales cosas, ¿no? Porque usted tiene esta enfermedad y necesitamos aislarlos, cosas así. Ah, bueno, sí se requiere eso. O sea, cuando por decir que yo estoy viendo que hoy hay una persona que está causando divisiones en la iglesia, pues sí voy a ir a su casa y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Si no quieres esto y tú andas hablando de más, ¿sabes qué? Toda la iglesia no puede hacer nada. No, que quién sabe qué, que Dios recibe a todos. Sí, a todos los que quieren salvación, no a los que son rebeldes. Los rebeldes están allá afuera. O sea, hermanos, tenemos que entender esa parte, pero la mayor cosa que el pastor puede hacer para cuidar a la iglesia es enseñarles. ¿Cómo les va a enseñar? Tiene que enseñarles todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es 66 libros. Hay que estudiar de toda la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo es la manera más sencilla de enseñar la Biblia? Exegética. ¿Cómo es exegética? Verso por verso. Esa es la manera más fácil. Hay otra manera, ¿cuál? Temática. Pero la temática es más trabajo. Porque de un tema tienes que sacar muchos versos y saber el contexto de cada verso, porque no todo siempre es fe. Tienes que saber a qué se refiere. No puedes ocupar de, saco la concordancia y ahí dice muchos versos del amor y tomo y ya. ¿Eso habla del amor? No. Tienes que saber el contexto en que se dice, el libro en que se dice, por qué se dice de esa manera, qué aplicación tiene y si concuerda con el tema que vas a dar. Pero ahora ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos el Esword, tenemos pues libros digitales, tenemos otro software que se llama Logos. O sea, hay muchas cosas que podemos utilizar para estudiar la Biblia. Pero ¿qué es lo más importante de estudiar la Biblia? ¿Sabes cuál es lo más importante? Que la leas. Sí. Si no lees la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo vas a estudiar si no la lees? En toda la semana no la leíste. Te recuerdo que las hojas que tienes de estudio de la escuelita dominical y las cosas que puedas descargar o un libro que puedas leer, eso no es la Biblia. Recuerda que un libro informa, la Biblia transforma. Un libro te va a informar, pero la Biblia te va a transformar. Entonces sí hay que estudiar la Biblia y todo, pero lo principal también es leer la Biblia, si no, ¿cómo va a ser transformado? ¿Cómo Dios te va a revelar algo si tú no estás en sintonía? Es como alguien que se dedica a la informática, a la computación y computadora no tiene. O sea, ¿cómo? ¿Te dedicas a...? Sí, yo manejo computadoras. ¿Y tienes computadoras en tu casa? Pues no. Entonces, alguien se dedica a hacer corte, ¿no? ¿Qué es lo que esperarías de una persona que hace corte, que hace vestidos? Pues que tenga una máquina de coser, ¿no? Y no tiene. No tiene ni unas tijeras, pues no sé, pero costurera no eres. Entonces, no, yo enseño la Biblia. ¿Y la lees? A veces. Pues, ¿cómo vas a enseñar algo que no lees? ¿Qué? Entonces, el primer deber del pastor es enseñar. Aquel que enseña, aunque también la enseñanza se considera un ministerio. 1 Timoteo 5:17. ¿Okay? 1 Timoteo 5:17, que de las llamadas cartas pastorales, lo que es Timoteo y Tito son cartas pastorales que son cosas que los pastores deberían leer mucho. ¿Por qué? Pues porque ahí se dan muchas cosas que debemos hacer. ¿Ok? Y una de ellas es enseñar. Ahora dice ahí, los ancianos que gobiernan bien, ahí dice,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Básicamente en la predicación yo expongo un verso y lo trato de explicar a toda la iglesia de una manera general. En la enseñanza, como hice ahorita, yo puedo enseñarles algo y ustedes a lo mejor tienen una duda y aquí se pueden disipar dudas. El domingo, por si el domingo en la reunión general no se puede eso. Yo estoy predicando, simplemente yo expongo algo y no puedo detenerme a contestar preguntas. Aquí sí, aquí, pues es que yo entiendo así, bueno, vamos a corregir esa parte y vamos a disipar algunas dudas. Pero predicar significa exponer, enseñar significa adentrarnos dentro de. Recuerden que la palabra escudriñar significa cavar pozos. Entonces hay que cavar. Vamos a ahondar en esa parte. Ahora, dice aquí los que gobiernan bien. Gobernar bien significa, gobernar no significa ser un capataz. Gobernar significa ir al frente. Ir al frente. El pastor tiene que ir al frente de la iglesia guiándolos hacia Cristo. O sea, el propósito del pastor es enseñarles para guiarlos a Cristo, no para guiarlos a ser un centro de convenciones. ¿No? Y eso también se aplica para el padre de familia. Cuando dice que gobierne bien su casa, no significa que no, pues sus hijos están como soldaditos, toda la cosa. No, no se refiere a eso. Se refiere que el papá dentro de la casa es el ejemplo de fe. Él es el ejemplo de fe. Que si hablamos de fe, si hablamos de estudiar en la casa la Biblia, él es el que va al frente. Eso se llama gobernar. Y la parte del gobierno, hermanos, siempre se puede hacer de dos maneras. O por la carne o por el espíritu. ¿Cómo es por la carne? Que yo pienso que me tengo que ganar el respeto de la gente. Te tienes que ganar el respeto de los hijos. No. Eso es del mundo. El respeto se tiene porque tú eres el papá. No, pero es que padre no es el que engendra. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Eso es del mundo. ¿Dónde lo dice? Tampoco la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean buenos gastadores. Siempre y cuando te compren tenis nuevos, ahí sí. No dice eso la Biblia. La Biblia más ahí dice que hay amos que es bien difícil servirlos y aún así tenemos que servirlos de buena gana. Entonces, gobernar puede ser en la carne o puede ser en el espíritu. ¿Cómo es en el espíritu? Por la palabra. Y tú tienes que ser el ejemplo de fe. Eso es lo que más atrae al hijo a la iglesia. ¿Cuál? Que él vea que para ti Dios no es una opción. Pero si tú andas vagando entre dos pensamientos de que no, pues sí, pues Dios, pero pues hay días, hay semanas que tú ni tomas la Biblia, ¿qué crees que va a pensar tu hijo? Pues tu hijo va a pensar que Dios no es tan real como tú dices. Y que la iglesia, pues es como ir al McDonald's. Vamos los domingos. ¿Te das cuenta? Eso se llama gobernar. Gobernar significa el que va al frente. Pues obviamente, si la iglesia ve que el pastor, pues, ni fu ni fa, no estudia ni nada, no sabe de Dios, y cada vez que que siempre se sube al púlpito dice que Dios no le dio palabra, estuvo orando, llorando, y no supo qué hacer. ¿Qué dice la iglesia? Pues, estudiar no es tan necesario. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia ve que el pastor, pues sí, o sea, es un ejemplo de caminar con Dios? Perfecto no es.
Pero de que tiene fe, tiene fe. Entonces, pues, vamos a seguir eso. Lo mismo, papás perfectos, no hay. Pero de que tiene fe, tiene fe. Y yo voy a seguir eso. Vámonos por la parte final de esta clase. Debemos de tener cuidado en distinguir entre los dones divinos y los dotes naturales. Una cosa es tener un don y otra cosa es tener una habilidad nata. Hay cosas con las que se nace. ¿Okay? Eres bueno para un deporte, eres bueno para hablar en público, eres bueno para tocar un instrumento, eso no necesitas de Cristo para hacerlo, no se requiere, ¿no? Vemos a cantantes que hacen pacto con el diablo para cantar bien y no son cristianos, ¿no? Incluso gente que estuvo dentro de la congregación, ejemplo uno de ellos, Katy Perry, era hija de padres de pastores. ¿Y eso qué? O sea, canta bien, pero eso no es por Dios, es un talento que Dios le dio, pero nada que ver. Otro ejemplo, estos dos hermanos, Jesse y Joy, por si de ella es lesbiana, también fueron de padres cristianos, cantan bien y toda la cosa, pero no son cristianos. Entonces debemos distinguir entre un don y una habilidad. Un don es algo que viene de Dios, y solamente para enseñar la Biblia requieres un don. O sea, alguien podrá hablar mucho de Dios o podrá hablar bien en público, pero una cosa es hablar bien y otra cosa es predicar. No es lo mismo. Si tú pones a alguien a hablar bien, va a hablar bien de muchas cosas. O sea, uno que no tiene el don de enseñanza es aquel que agarra un verso, lo cita y empieza a soltar un rollo, un monólogo. Empieza a hablar de que la torre de Pisa, y que después buscó en la computadora, y se te echa un monólogo, y se echó una prédica, supuestamente una prédica de 1 hora, pero de Cristo no habló ni fu ni fa. Eso no, a lo mejor tendrá muy buena dicción, pero eso no es predicación. Quiere decir que tal vez o le falta estudio o no es. Por eso, a lo mejor muchos menosprecian y dicen, por lo que hace el pastor yo también lo puedo hacer. Puede ser o puede ser que no. Pero pues los que han estado aquí al frente, nada más en la oración, pues saben lo que es esa parte, ¿no? Ahora imagínate, eso fue 5 minutos, 4, 1 hora. Y para hacer 1 hora, requieres por lo menos de estudio 10, por lo menos, para poder más o menos enseñar. Ahora depende qué libro enseñas. Por si vas a estudiar, si vas a dar escatología, como lo vimos en teología sistemática, eso requiere más. ¿Por qué? Pues porque hay que ver varios tipos de textos y saber a qué se refiere. Entonces, para eso sirve un pastor, hermanos. O sea, no es cualquiera. No es porque sepa, no, es que me dijo la gente que yo sé mucho de la Biblia. Qué bueno. Pero no por eso eres llamado a pastor. Tampoco, hermanos, existe escuela de pastores, ¿eh? Ni tampoco es que me metan al instituto porque Dios me llamó para pastor. No existe eso. Vamos, en eso no existe. O sea, lo que existe es que una persona que va a ser para pastor, una de las cosas que quiere es enseñar, pero no quiere ser pastor. Él quiere enseñar, quiere ayudar, pero no quiere ser pastor. Él no quiere, es como que se resiste. ¿Pero qué crees? Que no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que Dios dice. Y vean nomás, ¿tú piensas que Moisés quería ir a Egipto? ¿Aarón? No. ¿Josué? No. ¿David? ¿Saúl? ¿Quería ser rey? No. Dice que se escondía de sus hermanos. Porque, hermanos, eso es una seña de que Dios te está llamando a algo. ¿Cuál? Te resistes al principio. Te resistes, o sea, dices, no, yo no. No, que vaya otro. ¿Yo por qué? No, yo no. Pero si tú de verdad estás confiando en Dios, vas a aceptar su voluntad y Dios te va a ¿qué? Capacitar para ese llamado.
Esos de que no, yo estudio porque yo ya sé que voy para esto, es el que menos va, ¿no es cierto? Va a ser todo menos pastor o menos lo que él dice que va a hacer, porque no es cierto. Hermanos, para ser misioneros hay que tener la madera. Esos misioneros, Dios les da esa gracia de dormir en el suelo, de pasar la selva, pasar el desierto. ¿Cómo le hacen? No lo sé, no lo sé, pero Dios les da la gracia y lo hacen. Entonces, ¿cómo sabes que yo te llamo para misionero? Sabes de que, no, Dios ya me dijo, no, esa gente se empieza a capacitar, y de repente Dios lo llama. Así funciona, hermanos. No es, Dios me llama y después me mete al instituto. No, es primero te metes al instituto, te empiezas a capacitar. A lo mejor tú no sabes en qué te va a llamar Dios. Te empieza a llamar, te empieza a llamar, te empieza a llamar. Y entonces, o sea, empiezas a estudiar, y de pronto viene el llamado y Dios te llama a ti. ¿Por qué? Porque si has dispuesto tu corazón para estudiar la Biblia, lo tienes dispuesto para servir. No es sirvo para estudiar, no, es estudio para servir. Así es, hermano, así funciona. Por eso no nada más es servir por servir, no. Si tú no estudias, el servicio te va a matar. ¿Sabes por qué? Porque un día te va a causar fastidio. Porque empiezas a pensar que es por ti. No, es por Cristo. Así es el servicio, por Cristo, no por ti. Contigo, sin ti, las cosas se van a hacer. Contigo, sin ti. Bien, hermanos, vamos a dejarle allí, porque todavía me falta hablar un poco de cómo es un maestro. ¿Cómo es un maestro? A grandes rasgos, ¿ok? Bien, hermanos.